Pero bueno, el videojuego nunca estuvo a punto de morir. De Byte Byte. El otro día, mi primillo chico me secuestró el mando de la tele y se pasó 20 minutos buscando en Netflix alguna película de Tung 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 Sahur. Me tienes que estar jodiendo. 20 minutos buscando en Netflix una película sobre una cosa de la que no pueden hacer película porque no tienen los derechos de autor. Absoluto cine. ¿Por qué ahora esto no actualiza el chat? Bienvenido, Neo. Me acaban de dar el afiliado en Twitch. Felicidades. Has llegado más lejos que yo en todo en mi vida. Espectacular. Que no existe. Y rezo cada noche para que siga sin existir. Como no la Te entiendo, Haiti. encontró, acabó metiéndose en un documental sobre la historia del videojuego. Un documental que contaba la historia del famoso Crash del 83. Ese del que habrás oído hablar mil veces de que la industria del videojuego casi desaparece de la faz de la Tierra. Y antes de Que no es del todo verdad, por lo que parece, según el título. darle al play, Que si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo que no vaya a pasar eso porque... Bro, es como decir... No, porque hubo un juego de mesa en una época en la que los juegos de mesa le iba mal y los juegos de mesa se iban a extinguir. Es como, no, el ajedrez se va a seguir jugando para aquí para hasta siempre. Tan validor, no sabes que te quiero. Ni un problema, Neo. No me siento mal. Arre. me mira y me dice, Primo, ¿aquí saldrá Tun 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 Sahur? y yo, como adulto responsable que soy, le digo, hombre, claro que sí, primillo chico. Si esto habla de la historia del videojuego, ¿cómo no va a salir Tun 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 Sahur? Así que nada, y nos pusimos a ver otra vez esa historia de siempre. Esa que ya te sabes porque todo youtuber que habla de videojuegos en algún momento de su vida le ha hecho un vídeo. Que si una avalancha de juegos infames reventó la confianza del público y la gente dejó de comprar, que A ver, una cosa que sí es verdad, creo que es que tuvieron que enterrar no sé cuántas millones de copias del juego de ET en el desierto. O sea, esa creo que sí es verdad. Lo que sí es 100% verdad, el 100% indiscutible, es que el juego de ET fue una absoluta basofia. si ET fue el último clavo del ataúd, que si enterraron los cartuchos en mitad del desierto, que si vino Nintendo y salvó la industria entera, lo de siempre. Vaya. Y A ver, algo que sí creo que pasó es que Nintendo llegó y hizo un boom muy grande. ¿Sabes? a Pero ya veremos cuál es la confirmación de la historia según Baiti y su historiador de cabecera. Porque este tipo tiene un equipo ya. mitad del documental, mi primillo chico me mira y me suelta. Oye, primo, entonces, ¿casi se mueren los videojuegos para siempre? No, eso es imposible que haya pasado. Porque a lo mejor lo máximo que podría haber llegado a pasar en el caso de que el mito sea 100% verdad es que los videojuegos iban a ser un nicho muchísimo más pequeño de lo que fueron hasta más o menos como el 2015 que se empezaron a masificar de vuelta. Sí, casi del todo, sí. ¿Y me habría quedado sin Tun 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 Sahur? Ay, sí, hijo, sí, te habrías quedado sin Tun 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 Sahur. Pobre Baitis. Bueno, saliendo de eso de Twitch, me compré un pinche caballo de $1.200. ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Una PC muy potente? ¿Tan potente como un caballo? Estoy muy confuso. ¿Tú jugaste al ETS? Es de tu época, ¿no? Mira, niño mierda, yo en los 80 no había nacido, cabrón. Un muerto ya en toda la línea evolutiva de Tun 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 Sahur. ¿Y el juego SDT llegó a España? Pues, ahora que lo dices, no lo sé, ¿eh? Diría que no. Ah, ¿y entonces por qué iban a morir los videojuegos aquí? Pues... Y ahí me quedé en blanco, sin saber qué coño decirle a un crío de 8 años, hasta que me interrumpe. Es una muy buena pregunta, la verdad. Es que los niños... Me compré un caballo real y todo por ver Uma Musume. Vaya por Dios. Uma Musume haciendo que la gente gaste mucho dinero, incluso fuera del juego. Impresionante. Solo tenga cuidado con el caballo y recuerde que son muy caros de mantener. No solo de comprar, de mantener. Asumiendo que es verdad. Porque es como raro tener un caballo en Latinoamérica. Bueno, a menos que seas de campo, claro. Si eres de campo es relativamente normal tener un caballo porque el caballo es o un animal de absolutos pobres, bueno, no de absolutos pobres, pero de gente de campo o de gente muy rica. No hay punto medio, ¿sabes? Entonces, casi se mueren solo en Estados Unidos, ¿no? En el país de las pistolas. ¿Y si el niño tenía razón? ¿Y si toda esta historia de la casi muerte del videojuego se quedó dentro de las fronteras de un solo país y llevo toda mi vida escuchando... A ver, pero yo te tengo que decir algo muy importante, Byte, y es que en la época, sobre todo,
Estados Unidos era el país más importante para los videojuegos. A día de hoy hay más variación con Francia y Ubisoft. Mira de quién estamos hablando, ¿sabes? Y también ahora, hoy en día, también los desarrolladores indies son espectaculares. Pero en su momento, en los 80s, Estados Unidos era el eje. Hasta que llegó Nintendo y dijo, yo también me meto. Y ya está. Y después Japón se volvió el eje de los videojuegos. Igual tengo un terreno grande, ya le hice un lugar donde estará. Espectacular. La puñetera historia como si hubiese ocurrido en el planeta entero. Sería otra historia más de Estados Unidos confundiendo esto me ha pasado a mí con esto le ha pasado al planeta entero, como siempre. ¿Me puedo comprar una pistola y un niño en el cole que me cae mal? Así que no puedes, ni siquiera en el estado más laxo que es Texas, puedes hacerlo. Por lo que sea, tienen que revisarte primero los antecedentes penales, segundo, la edad. No necesariamente en ese orden. hice lo que tenía que hacer, ponerme a mirar cifras, informes de venta, todo, porque este misterio tenía que ser aclarado. Y quería hacer cualquier otra cosa que seguir escuchando a mi primillo hablar de Tun 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 Sahur. Y lo más Reacción a Spider-Man, pero siendo realista. Mándamelo al Discord, que para eso lo tengo. Ya tengo los videos elegidos y ya vamos por el quinto, ¿sabes? gracioso es que en los mismos años en los que al otro lado del charco enterraban cartuchos en un agujero del desierto, aquí, en España, empezaba lo que más tarde se llamaría la edad de oro del videojuego español. Y ojito, que este vídeo está patrocinado ¡Oh, mira! por NordVPN. NordVPN. A ver, levante la mano Una el que no haya estado VPN nunca a 2 clics de Nord. cagarla. Te llega un correo y hay RAM. Eso es, la web es un fraude. Y al archivo que te bajas, privacidad, se sigue ahí. Además, con el antivirus de última generación, el antiestafas y el bloqueo de anuncios maliciosos. Es el plan de 2 años probarlo sin jugártela. Gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo. Te pongo Bien. una situación. Finales de los 70. El que fabricaba la consola en aquel momento era el único que podía hacer juegos para ella. Qué estupidez más grande. Por eso Nintendo pegó un boom tan grande en Estados Unidos. Porque te vendía el kit de desarrollador. Atari vendía ¿Era así o me lo estoy sacando del orto? Puede ser eso también. Pero estoy casi seguro de que fue Nintendo la que empezó eso de desarrolladores. Por eso de que Nintendo es de las que están vigentes a día de hoy, la más antigua. la máquina y Atari hacía los cartuchos. Ya está. El concepto third party no existía. Y no que tuvieran prohibidas, es que a nadie se le había ocurrido que pudieran existir. Era como si la empresa que te vende el reproductor de DVDs también fuera la única que te rodaba las películas para que pudieras verlas. Y los ¿Te imaginas? Una película dirigida por Panasonic. No promocionada por Panasonic, no. Dirigida, escrita y grabada por Panasonic. tíos que programaban esos juegos dentro de Atari no aparecían en ningún sitio. Eran currantes anónimos fabricando billetes para otros. Y la cosa es que llega a un punto donde 4 de esos programadores de una plantilla de 35 eran responsables en Atari del 70% de las ventas de toda la compañía. Vaya. Uno de ellos, David Crane, había hecho juegos que le dieron a Atari más de 20 millones de dólares, pero su sueldo eran $20.000 al año. Oye, para hacer los 80 ni tan mal, ¿no? $20.000 de 1970, dijo de hecho, a hoy. $171.000 al año. Dividido entre los 12 meses. A ver. No ganaba mal el hijo de puta, ¿eh? Pues, no ganaba mal. Y venga, buen trabajo, campeón. Así que los 4 se sientan con el jefe, que en su momento era Ray Kassar, y les piden que los trate como trata la industria musical a los músicos, como una discográfica a sus artistas. Pon nuestros nombres en la caja y danos un pellizco de lo que vendamos. Razonable, ¿no? Y Kassar Sí. Viva el what. suelta una de las frases que peor han envejecido en la historia de los videojuegos. Cualquiera puede hacer un cartucho. Y Bueno, a ver, técnicamente sí, ¿no? Y también un juego. Sobre todo a día de hoy. ¿Sabes? Pero incluso en esa época cualquiera puede aprender a programar con tiempo y paciencia. Y bueno, también un PC que en esa época sí era más raro. Esa te la compro, ¿sabes? ¿qué es lo que hacen los Pero eso. 4? Se levantan, se van. Quiero decir, el Roller Coaster Tycoon no es famoso por ser hecho por un tipo en lenguaje ensamblador, ¿sabes?
y montan Activision. De hecho, se convierte en la primera empresa de la historia que hace juegos para una consola que no es la suya. Y lo primero que hacen es poner en el manual de cada juego una página para cada programador con su nombre y su cara. Atari se caga y en 1980 los de... Pregunta. ¿Este Activision ya hacía las cosas de robar la leche materna? ¿O en los 80 las mujeres aún no trabajaban? Podría ser, ¿no? mandan por copia y patentes. Empiezan a pagar publicidad en revistas para tratarlos de delincuentes y que la gente pues no compre sus juegos. El problemilla es que cuando el líder del mercado en aquel momento se gasta un dineral en anuncios para decir no compréis este juego que son malos, realmente lo que le estás haciendo es el mejor favor de su vida. El llamado efecto Streisand. Publicidad gratis, cabrón. Tampoco consiguió Atari ninguna orden que les prohibiese vender, así que mientras quemaba dinero en abogados y estaban en juicios, Activision sacó Pitfall, juego que vendió más de 4 millones de copias. Por cierto, mira este anuncio de Pitfall. Es Jack Black de niño, cabrón. Por la cara. Y claro, la gente lo ve y dice, un momento, ¿cómo que cualquiera puede hacer juegos para el Atari? ¡Hostias! Yo también quiero, cabrón. Así que, sin esperar a que ningún juez diga nada, en el 81 empiezan a brotar empresas y grupos haciendo exactamente lo mismo. Y el efecto en Atari es casi inmediato. La cuota de mercado de cartuchos pasó del 75% en el 81 a menos del 40% en el 82. ¡Uf! Los hicieron mierda. El libre mercado, señores. Hasta Purina sacaba juegos. Estos son los que hacen el pienso para perros. Chase the Chuck Wagon, un perro persiguiendo una carreta de comida. Aquí todo el mundo sacaba su puta mierda. Y en 1982... Es como a día de hoy con Steam, pero sin la fee de $100, sino que tendrías que hacer un cartucho físico. Atari finalmente tira la toalla con el juicio y firma. Activision le pagaría un porcentaje, pero queda escrito y ya es oficial para siempre. Se pueden hacer juegos para la Atari sin pedirle permiso a Atari. Así que, con perspectiva, Casar, el CEO... Ahora por curiosidad me dio... ¿Cómo conseguir... Esto es mera curiosidad, no tengo interés alguno, pero me entró curiosidad. El dev kit de, por ejemplo, vamos a poner una que sea la más laxa posible, la Xbox. Serie X. ¿Pero de qué? Supongo que el problema viene de compilar el juego. Y veamos, para la PlayStation 5. Estoy seguro que sí, ¿no? Sí, esta tiene que ser... tienes que hacer un registro oficial, bla, bla. Esta es más pajera. Y Nintendo, esa ya te digo yo que esa va a ser la más difícil de todas. Switch 2. Cáchate, po. Asignación manual caso por caso. Efectivamente, la más difícil. Pero no sabía que la Xbox era simplemente entrar a tu cuenta de Microsoft y decir, quiero ser desarrollador. Y ya está, ¿no? Cine. Tenía razón, ¿no? Cualquiera puede hacer un cartucho. Y aquí vino la marea de juegos. Tantos que las tiendas se hartaron de comprar juegos que luego no vendían, así que empezaron a devolvérselos a los editores. Muchos de esos editores los habían montado en 4 días para intentar pillar algo de cacho y realmente no había ni proyecto, ni producto, ni dinero, claro. Así que muchas no podían devolver la pasta, así que quebraron. Y cuando tu proveedor desaparece, te quedas con cajas de juegos que ya no puedes devolver a nadie, porque no hay nadie. Entonces, ¿qué haces? Pues pones toda esa mierda a liquidación. Un cartucho que salía a 35 pavinis, lo pones a 5. Por si fuera poco, al mismo tiempo, había una guerra de precios con los ordenadores domésticos, con la Commodore 64 reventando precios y comiéndole terreno a las consolas por abajo. Y mira ese teclado, papá, ¿sabes? 37 kilos el teclado solamente. Con esto llegamos a diciembre del 82, las puertas del crack. En una junta de accionistas, donde todos esperaban que Atari anunciara un 50% de crecimiento, en cambio, anuncian un 10%. Al día siguiente, las
Igual no es malo, a ver, no es lo esperado, pero sigue siendo crecimiento y el crecimiento siempre es bueno, ¿sabes? Las acciones de Warner, que era la dueña, se desploman un 33%. Uf. Y se descubrió que Casar, nuestro coleguita, había estado vendiendo acciones suyas de Atari media hora antes de soltar la mala noticia. Pero el jurado Sutil. pensaba que esto era legal, que no tenía nada que ver con la noticia. Y luego lo investigaron y por lo visto no encontraron nada. Pero bueno, el olorcillo por lo menos había quedado. Y a partir de ahí es un edificio viniéndose abajo en cámara lenta. Ya pasadas las navidades del 82, con las tiendas reventadas de stock muerto, los precios se fueron ya al suelo. Para junio del 83, las tiendas no querían juegos. No podían tener más. De hecho, querían quitarse toda la mierda que tenían. Entendible. Magnavox cerró su división de videojuegos. Y Magic, que iba a salir a bolsa, retiró la salida el día antes y poco después murió. Y Atari, la que imprimía billetes, acabó cerrando el tercer trimestre del 83 con 536 millones de dólares en pérdidas. ¡Ah, virga! Y todo esto causado por Activision. Ojito, cuidado, que Activision siempre ha sido lo peor de la industria. No, mentira. Pero, joder, tremendo golpe les pegó, ¿no? Y en septiembre del 83 llega el momento cumbre, donde Atari carga cientos de miles de cartuchos sin vender en camiones, conduce hasta un vertedero en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México, y los entierra bajo tierra. Entre ellos, pilas de aquel ET que habían sacado a la desesperada para la Navidad del 82, programado en 5 semanas y media. Todo Dios mío. porque era más barato enterrarlos que almacenarlos o destruirlos. Y el epílogo de esta Cáchate, vos. Qué jodido debe ser que enterrar juegos es literalmente más barato que deshacerse de ellos normalmente. historia es que en julio del 84, Warner, ya hasta la polla, vendió Atari por 4 duros a un señor llamado Jack Tramiel, que era el jefe de Commodore. Y Atari, la empresa cuyo jefe había dicho que cualquiera podía hacer un cartucho, terminó ahogada debajo de cartuchos. Ya está. Irónico. He resumido un documental de varias horas en unos minutos. ¿Has visto? ¿A que ha sido rápido? El resumen Aprende en minutos. Así se hace. podría ser: señores, tenemos millones de cartuchos sin vender, toneladas. ¿Qué hacemos? ¿Los rebajamos? Ya tenemos muchos rebajados y no se terminan de vender. Regálalos. ¿Los donamos a huérfanitos? Y de coña, que les jodan a los huérfanos que hubiesen nacido con padres. Bueno, a ver. Yo personalmente le digo, se lo da. O sea, me dicen, se lo damos a los huérfanos. Yo digo, hermano, no, ya bastante mal lo tienen. Por algo no se venden estas mierdas. ¿Cerramos en mitad del desierto en un agujero de Nuevo México y no volvemos a hablar de esto jamás? Joder, esa es la mejor idea que he escuchado en mi vida. ¿Nos besamos? Va. What the Y con esto ya tienes el titular para todos los documentales. La casi muerte del videojuego y su resurrección milagrosa. Música triste, lagrimita pensando, ay, pero más que se recuperó, que si no, no podía jugar a Dark Souls y pa' casa todos. Pero mientras ¿Podría haber salido Dark Souls sin industria americana? Porque si esto... Si la industria americana seguía así, todo lo que haya sido influenciado por la industria americana seguro que se habría ido a la mierda. Pero habría que ver qué cosas eran influenciadas por la industria americana. ¿Sabes? Hasta qué punto y todas esas cosas. Porque mucha de la industria, después del boom, después del crack y toda esa mierda, fue justamente influencia japonesa, ¿sabes? Que fuera la que salvó los videojuegos, ¿sabes? En Estados Unidos definitivamente, pero en el resto del mundo tuvieron éxito, ya está, ¿sabes? No es como que salvar a los videojuegos propiamente tal. Que ahora que lo pienso, acabo de acordarme de un puto post de Reddit. Bueno, un post de Facebook, creo que era, o de Reddit, no me acuerdo de alguien, pero era alguien diciendo, no sé por qué la gente se ofende de que Rockstar ponga GTA 6 a $100, cuando Rockstar ha sido la empresa que más ha hecho por los videojuegos, más que Nintendo, salvó a la industria en Estados Unidos, más que Valve, recreó creó y recreó el shooter moderno, o sea... PlayStation creó la primera consola que leía discos, lo cual es irónico teniendo en cuenta que apenas se hace eso a día de hoy, ¿sabes? Pero no, Rockstar es la que más hizo porque hizo que los testículos de caballos se encogieran con el frío. Bro, ¿sabes? GTA 6 será una leyenda. tanto, ¿Cuánto apostamos? No tiene nada que ver con GTA 6. Esto tiene que ver con el Ocarina of Time. ¿Cuánto apostamos que con el Ocarina of Time vuelve a pasar lo mismo que pasó con el Tears of the Kingdom y sale antes en PC que en consola? Que me causó mucha gracia que el Tears of the Kingdom saliera antes en PC que en consola. No tiene sentido alguno.
Mientras tanto, ¿qué cojones estaba pasando en el resto del mundo? Pues que estaban jugando, porque aquí en Europa, en los 80, las consolas parece que nos las sudaban un poquito. Lo que había debajo de la tele no era una consola, era un microordenador. Europa era tierra de los PCs gordos compu. El rey aquí se llamaba Commodore 64. Uf, viejito. Sí, pero nadie va a jugarlo, se irán por el juego de Barbie. XD. Lo enchufabas directo a la tele y ya está, a jugar, sin pagar un monitor aparte ni nada. Y ojo, en los 80, enchufar a la tele algo que no fuera la antena era brujería. Y encima, servía para programar y para educar. Al menos así es como se la colaban Y encima tenía una banderita gay. No tenía nada que ver. a los padres los niños para que le compraran Ahora lo pienso, ¿por qué era tan común en los 80, 90 en empresas de tecnología tener un arco iris? O sea, Apple lo hizo, Commodore lo hizo. ¿Por qué era tan común? Activision también lo tenía, lo vimos en este video. microordenador. Su lema, de hecho, era ordenadores para las masas, no para las élites. 40 años después, sigue siendo el ordenador más vendido de la historia. Entre 12 Bueno, sí, porque ahora no se vende un PC, ¿sabes? Se venden las piezas del PC. Sí que es como difícil batir ese récord a día de hoy. Lo único que podría hacerlo serían las notebooks, pero hay tanta competencia que no va a pasar. millones y medio y 17 millones. Tiene un récord Guinness y todo. Hay unos 4 millones por ahí que bailan en las cifras. Algo así como Sonic o la Play 2 que cada año le aparecen ventas nuevas. Y enfrente estaba el ZX Spectrum, de un señor inglés llamado Clive Sinclair. Un señor obsesionado con meter un ordenador barato en cada casa de clase media. Y lo metió. Vaya, sí lo metió. Y gracias a estos reyes es que a día de hoy tenemos la posibilidad de tener no solo uno, sino, no tengo el teléfono a mano, sino al menos 2 computadoras por personas en casas de clase media. En de clase baja, pues ahí ya sí es como una por persona o incluso menos. O tal vez 1,5 por persona, tipo, hay 3 personas, los 3 tienen un teléfono y luego está el PC central de la casa y un notebook o una tablet que tienen. Pero eso. Pero todo eso gracias a esta gente. Meteré todo mi micro en cada casa de clase media por mis cojones. Clive Sinclair. Probablemente. A principios del 83, el mismísimo año del supuesto apocalipsis, en Inglaterra vendían 15.000 Spectrums cada semana y cerraron el año fabricando el número 1.000.000. Que coño, para echar muertos no iba mal la cosa, ¿no? Inglaterra, de hecho, era la cima de todo esto, la NBA del videojuego europeo. Y el resto íbamos por detrás. Alemania, sin ir más lejos, importaba juegos ingleses como quien importa plátanos. Así que cuando Atari se fue al hoyo, nunca mejor dicho, aquí sencillamente apenas se notó, porque el que tenía Ahora que lo pienso, Atari ¿sigue viva? Fue pionera. Dios mío, con la flema. ¡Ah! Fundación. Así que sigue viva. Sigue existiendo. Atari significado euskera, what the fuck. Vaya. Sorprendente, la verdad. consola, si es que la tenía, se pasaba al microordenador y ya está, a seguir jugando como si nada. Y en España, concretamente, pues igual, pero con más sol. Las consolas de salón aquí no cuajaron hasta los 90. Lo nuestro era el microordenador, el Spectrum y el Amstrad. Y el Crash se notó tan poco, pero tan poco, que aquí, en vez de morirse algo, va y empieza una época dorada. La llamada Edad de Oro del software español. Hay un libro de Jaume Steve Gutiérrez que lo cuenta bastante bien y es muy recomendable. No lo vais a leer, pero da igual, está muy bien. El resumen es que entre principios de los 80 y de los 90, España llegó a ser el segundo país que más videojuegos producía de toda Europa. Y míralo cómo están ahora, que el único juego que producen es Blasphemous. No, mentira. Pero definitivamente está de capa caída. La industria del videojuego español está siendo sostenida exclusivamente por Handu, Albamayo, Ginchu y los randoms de Blasphemous y los tipos del Blasphemous. Ya está, ¿sabes? Solo por detrás de Reino Unido, que jugaba en otra liga. Y justo cuando en el documental te ponen violines tristes y te juran que eso estaba agonizando, este país estaba en su puto prime, cabrón. ¿Y quién fabricaba esos juegos? Chavalillos, adolescentes que habían aprendido a programar ellos solos, sin internet, sin manuales, a base de hostiarse y de puro sentimiento. ¡Viva el Assembly!
estos acabarían montando Dynamic, la compañía más mítica de todas, que eran 3 hermanos, los Ruiz. Pero la chispa de todo esto fue una pulga. En el 83, 2 tíos de Badajoz, que para colmo se llamaban los dos Paco, programaron Los hermanos Paco. Paco Suárez y Paco Portalo. un juego sobre una pulga que tiene que escapar de una cueva. En España no lo compró ni el Tato, porque aquí casi no había usuarios a los que vendérselo, así que se lo mandaron a Reino Unido. Y allí, una de las revistas más importantes del país le clavó un 92% y lo nombró uno de los 2 mejores juegos de todo el 83. Una pulga hecha en Extremadura peleando por el mejor juego del año en Inglaterra. ¡Hey, Jenkins! ¿Qué ha llegado Vaya. hoy? Pues señor, un juego de España. ¡Oh, España! Ahí es donde ¿Sabrá Baiti que los yankees son los gringos? nos tiramos de balcones. Los han hecho 2 señores. Los Espérate, dos, ¿qué? España. Ahí es donde nos tiramos de balcones. A ver, dudo que lo hicieran en esa época, pero vaya referencias. Los han hecho 2 señores. Los 2 se llaman Paco. Paco and Paco. Y el juego también se llama Paco. No, es una pulga que escapa de una cueva. ¡Wow! Eso tiene buena pinta. Ponle un 92 de nota. ¿Un 92, señor? ¿Está usted seguro? Jenkins, es la mejor pulga que he visto en mi vida. Y la cosa La agua surrealista, conchetumare. no se quedó ahí. Luego Dynamic sacó Army Mobs, que llegó a ser el juego más vendido de toda Europa. Y detrás, ¡Un auto que salta! ¡Cine! Hay que jugarlo en directo algún día. una ristra de exitazos y la cima artística de todo aquello que fue la abadía del crimen por parte de Operasoft. Así que cuando el documental me pone musiquita triste y me dice que en el 83 el videojuego estuvo a punto de desaparecer, mientras en una parte del mundo tenemos a unos señores en un desierto de Nuevo México enterrando camiones de cartuchos como quien esconde un fiambre, en la otra, 4 chavales en una oficina de Madrid colocaron a España como el segundo país que más videojuegos hacía de Europa. ¿Y en Japón? ¿Cómo andaban las cosas por Japón? Nintendo. Excelente pregunta, Baiti. Para ello, vamos a desempolvar un libro del que ya hablé en el vídeo sobre la historia del videojuego en Japón. Y apúntate esta fecha, 15 de julio de 1983. Apúntatela bien, Sí, me lo voy a pintar en mi libreta de cosas que me valen una pinga. porque cae dentro del mismísimo año del supuesto apocalipsis, ¿vale? El año en el que el videojuego agonizaba. Pues ese día, en El puto Alien todo reseco, la concha de tu madre. Me encanta ese puto GIF de mierda. Japón, no salió a la venta una consola nueva, no. Salieron dos. Por un lado, Nintendo lanzaba la Family Computer, la Famicom para los amigos. Acá Vamos, la primera Nintendo, básicamente. Solo que acá se llama Famicom y no NES. 14.800 yenes. Y por el otro lado, su gran rival, Sega, sacaba la suya, la Ah, cuando la Sega era competencia en hardware también. ¿Qué tiempos aquellos? SG-1000 a 15.000 yenes. El documental te vende como que el videojuego de casa, del hogar, era Atari. Y claro, si Atari se hunde, pues se acabó el videojuego. Entonces baja el bueno de Japón del cielo a hacerle el boca a boca al muerto. Por cierto, estos dos siguen besándose. Pues no, Japón llevaba años con su propio mercado de consolas funcionando a su bola. Antes incluso de la Famicom, el cacharro que arrasaba en las casas japonesas era una consola de allí, la Cassette Vision. Se ve más futurista que la puta PS5, what the fuck. De una empresa que se llamaba Epoch, y no estaba sola tampoco. Había una estantería con como 16 modelos distintos para elegir, unas consolas japonesas, otras importadas, cada una pues con su precio y su historia. Tú ibas a comprarte una consola en Japón en el 82 y tenías más variedad y opciones que la línea de yogures del puto Mercadona, y Atari Vaya. también estaba, pero en Japón Atari era un yogurt más, de sabor plata y plomo, supongo, ni el más vendido ni el más querido. Así que cuando Atari se desploma en Estados Unidos y se lleva por delante a medio país, en Japón pues fue algo así. Y en el panorama internacional, parece ser que a los americanos se le ha estropeado el videojuego, toda la industria. Sí, una pena. En fin, pasamos a los deportes. Hoy hay sumo. De hecho, los japoneses ¡Ay! ¡Ay, zoom! Grande el deporte de Japón. Me encanta cómo hicieron que dos gordos manoteándose sea un deporte. Irónico, la verdad. ni siquiera lo llaman lo que lo llamamos nosotros, no lo llaman la muerte del videojuego o el crash del 83, porque A ver, es un crash. Solo que es un crash para Estados Unidos y ya está, ¿sabes? para ellos no fue ninguna muerte, no murió nadie. En el libro lo mencionan como el Atari Shock, el susto de Atari. Fíjate en la diferencia de ego que hay ahí metida. Y la fiesta, pues ya lo sabes, fue la Famicom. Aunque para ser honesto,
no empezó nada fina, ya que el primer año fue un desastre. Tuvieron que retirar consolas del mercado porque un chip de dentro se calentaba demasiado, Vaya. daba fallos, pero bueno, eso es otra historia. Al final lo arreglaron y a partir de ahí aquello fue una apisonadora. Ya en 1984 habían colocado más de 2 millones de unidades y en el 85 llegó la hecatombe. Se subieron al carro un porrón de compañías a fabricar juegos para ella y salió un jueguito sobre un fontanero bigotudo. Ese único año la Famicom vendió 3.740.000 unidades. Dios mío. Y Nintendo lo tuvo tan, pero tan claro, que hizo una jugada que en su momento fue puesta en duda, que es que se largó del negocio de las máquinas recreativas, las arcades, donde por cierto le iba de fábula, y todo para apostarlo a las consolas de casa. Y ojo que todo este repaso... Y bueno, ya todos sabemos cómo terminó esa historia. Los arcades se fueron a re mierda. Bueno, igual hay gente de coleccionista que las tienen, pero así a nivel general se fueron a re mierda y las consolas siguen vivas a día de hoy. Ahora mismo, gracias a la inteligencia artificial, están en live support, pero siguen existiendo, ¿sabes? Lo acabo de hacer contando solo las máquinas de casa, las consolas de sobremesa y los ordenadores. Ni siquiera he mencionado las recreativas, las arcades, que en esos años era otra industria entera en paralelo y de un tamaño que hoy cuesta hasta creer. Porque en 1981 los americanos metieron 20.000 millones de monedas de 25 centavos en máquinas recreativas. ¡20.000 millones! El negocio del videojuego facturó casi el doble que toda la industria de cine de Hollywood, el doble que todos los casinos de Las Vegas juntos y el triple que el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano sumados. Y sabes además, donde no se murió jamás esa cultura de las recreativas, ni en aquel momento, ni siquiera ahora. Pues mira qué casualidad, en Japón. Allí los salones recreativos siguen llenos de gente todavía a día de hoy, así que cada vez... Ah. Pues esa no me la sabía. No tenía ni idea de que en Japón los arcades siguen existiendo. que alguien te suelte que el videojuego casi Sabía que en Corea existían los cibercafés aún, pero el arcade en Japón no lo sabía. muere en el 83. Acuérdate de que está hablando, como mucho, de un tipo de máquina, en un tipo de salón y de un solo país. En Estados Unidos hay un campeonato de béisbol en el que compiten equipos de Estados Unidos. Bueno, y uno de Canadá, para disimular. ¿Sabes cómo se llama ese torneo? La Serie Mundial. Vaya, sutil. Mundial, ¿eh? Con 2 cojones. Y cuando montaron un torneo de béisbol que de verdad era mundial, donde había selecciones de medio mundo como Japón, Corea, República Dominicana, tuvieron que buscarse otro nombre. Lo llamaron el Clásico Mundial. ¿Por qué otro nombre? Porque la palabra mundial ya se la habían pillado para su liguilla. Tuvieron que inventar... Bueno, no se pillaron la palabra mundial, se pillaron el nombre de la serie mundial. Entonces le pusieron la serie mundial clásica. Inventarse un mundial nuevo porque resulta que el primer mundial no era mundial. Yo a esto lo he bautizado como gringocentrismo. No es un insulto, ¿eh? Dice el europeo. Irónico, ¿sabes? Un europeo que ¿sabes? El eurocentrismo es la más típica que se habla, quejándote del gringocentrismo. Si quieres, el hecho de que en Japón no les haya importado nada al Atari también se podría decir japoncentrismo. Porque sí, obviamente a cada país le importa más lo suyo propio. Además, ¿quién inventó el béisbol? El béisbol. ¿Dónde se inventó? En Estados Unidos. Sí, normal que sean autocentralizados cuando se trata de un deporte que inventaron ellos, ¿no? Perdóname. Es un diagnóstico. El gringocentrismo es esa convicción de que lo que pasa en Estados Unidos no que sea importante, es que es el mundo entero. Los demás somos atrezzo. Lo de el gran crash del 83. Bueno, también hay una cosa que ayudó bastante a mantener esta idea y es que el crash de los 30, el crash del 29 técnicamente, la Gran Depresión, técnicamente solo afectó a Estados Unidos. Pero de rebote todo el mundo se vio afectado negativamente, excepto Japón, porque estaban cerrados de todo el mundo, entonces no les importaba el comercio internacional. ¿Sabes? Así que... como no viene de la nada, ¿sabes? La industria del videojuego que casi muere. El medio que estuvo a punto de desaparecer hasta que vino Nintendo a salvarlo. Es un relato que está repetido por documentales, por youtubers, por escritores. Lo que pasa con el gringocentrismo es que cuando eres el mercado más grande del planeta y te pones a contar tu propia historia, no dices la industria norteamericana, dices la industria. Su mercado se hunde y el titular es el videojuego casi muere, cuando debería ser el videojuego casi muere en la región comprendida entre
entre Texas y Nueva Jersey. Y aquí también lo dijimos, yo incluido, que ¿Qué? Compadre, perdón, permíteme decirte algo, pero... ¿En qué desierto habían enterrado los juegos? Que se me olvide, tengo memoria de pez, perdón. ¿En qué desierto enterraron millones de cartuchos de Atari? Atari, increíble. En el desierto de Nuevo México. Entonces, Baiti. Nuevo México está más hacia el oeste que Texas. Y si me dicen, no, es que yo me refería del sur al norte, Nueva Jersey no es el estado más al norte. Pero para nada. la industria casi muere, mientras en este país ese mismo año había chavales cargando la pulga en el Spectrum y montando la segunda potencia de videojuegos en Europa. Aunque tengo que decir que en ese documental al menos mencionan a Japón, e incluso mencionan que en Japón realmente no hubo un crash, que solo estaban avisados. Varios capítulos después, eso sí, y de forma superficial, para luego volver con el Nintendo salvó a la industria, pero bueno, lo mencionan. Es que, para ser justo, Nintendo salvó a la industria estadounidense al exportar sus consolas, ¿sabes? Pero hay que ser justos. Nintendo salvó algo real, algo que estaba de verdad roto. No era la industria del videojuego entera, pero es innegable que la salvó. Salvó a la industria de videojuegos norteamericana. Hay una cita en el libro de Ultimate History of Video Games que contaba que por aquel entonces, en Estados Unidos, no podías ni mencionar la palabra videojuego delante de un vendedor de unos grandes almacenes porque te miraba con cara de que te quería matar. El videojuego había hecho perder tanto dinero a las tiendas y a los grandes almacenes que estaban a 2 mandatos de volver legal que si mencionabas la palabra videojuego te pudieran pegar un tiro y llamarlo defensa propia. Esto no era un medio agonizando, era un país tan quemado que le daban arcadas de oír la palabra videojuego. ¿Sabes cuando te sienta mal una comida y de solo pensar en ella te da arcada? Pues igual. Lo peor es que fueron ellos solitos los que se quemaron. No vino nadie de fuera a matarles el mercado de consolas. El mercado de consolas americano se suicidó. Así que cuando Nintendo mira por fin hacia Estados Unidos, no ve un mercado virgen esperando a un héroe. Ve a un país traumatizado que odia toda su alma la palabra videojuego. ¿Y qué es lo que hace? Primero, no te vende una videoconsola, porque videoconsola es la palabra que da arcadas. Vende una Entertainment System, un sistema de entretenimiento. Te lo coloca en la juguetería. La NES. Además, lejos de la sección donde había trauma, te cuelga una pistola de plástico para que parezca un juguete simpático, y además ya sabe que a los gringos les gustan las pistolas. Después pone unos límites a los desarrolladores. ¿Quieres hacer juegos para mi máquina? Estupendo. Primero, me pides permiso. Segundo, el cartucho no lo fabricas tú, no, lo fabrico yo. Tercero, me llevo una comisión por cada copia que vendas. Cuarto, yo te digo cuántos juegos puedes sacar al año y no van a ser muchos. Por dentro, encima, la consola Entendible, la verdad, para evitar que se sobreexplote el mercado. mete un chip cuya única función en la vida es comprobar que el cartucho que has enchufado lleva su bendición. Si no la lleva, no arranca, que ahora es obvio, pero en su momento era algo más innovador. Y para acabar, el sello de calidad, para dar confianza de que dentro no iba a estar el próximo ET. Y hubo mierda en la NES. Hubo juegos de mierda, como en todas las consolas. Pero da igual, el sello de calidad no era tanto para que el juego fuera bueno, sino un seguro de que eso no iba a extenderse como la peste. Así que... Y que el juego por lo menos tenía trabajo detrás, ¿sabes? Y que no fueron hechos en 2 semanas para tratar de conseguir ventas en Navidad. Supongo que esta es la frase con la que te puedes quedar, la que resume las 2 horas de documental. Nintendo no salvó el videojuego, sino que salvó a Estados Unidos de ellos mismos. Apagó un incendio que habían encendido ellos. Y como llevan un siglo convencidos de que su casa es el mundo, pues salieron a contar que habían salvado el planeta. El videojuego, mientras tanto, ni se enteró de que hacía falta salvarlo. Estaba en las recreativas. Estaba en Japón, funcionando sin problemas. Estaba en Spectrum, en España, cargando una pulga. En Europa, pasando con Commodore. Estaba vivo en todas partes, menos en una. Como diría mi primillo chico, en el país de las pistolas. Maravilloso. La verdad no tenía ni idea de que España tenía gran industria de los videojuegos. Ahora mismo solo conozco como 4 juegos españoles, de los cuales uno es una secuela del otro. Es que es el Blasphemous 2. Lo admito, sentí raro al ver que mi canal de leyes favorito se pusiera a hablar sobre videojuegos. Ah, vaya por Dios. Pero bueno, si les gustó la historia, pueden suscribirse tanto a mí como a Byte Byte. Gringos intenten no sentirse del centro del mundo, solo pasó una vez en los 30, cállense. Y eso, nos vemos.
Mañana. Vamos a marcar el vídeo como veído.